la siguiente charla TED, que está a cargo de Juan Pedro Castellano, quien es el director de la Fundación Edelvives. Juan Pedro es licenciado en Filosofía y Teología, también en Catequesis y Ciencias Religiosas. Es profesor de la Universidad Cardenal Cisneros de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar. Es padre de 2 hijas, escritor y conferencista. También es presidente de la Asociación Amagambia, activista de derechos humanos en diferentes ONG y amante de la bicicleta. Un buen dato, Juan Pedro? Muy bien. Ayudándonos a pensar en la salud, en el buen mantenimiento. Y lo más importante para él, se considera que ha ayudado a crear sueños. Un aplauso para acoger a Juan Pedro, que nos va a compartir sobre Biblia y escuela. Muy buenas tardes. Ya son muchos años compartiendo con ustedes pues sueños, porque al final de todo lo que vivimos lo tenemos que dar a los demás. Mientras, bueno, hace un tiempo, ¿no?, cuando Óscar me compartía este sueño de hablar de la Biblia, hablar de la palabra, pues nosotros también, de alguna manera, tenemos que ser conscientes y coherentes con lo que vivimos, expresamos y sentimos. Durante muchos años, me ha tocado acompañar instituciones en el ámbito pastoral y el termómetro, uno de los muchos termómetros que a nosotros nos daba el sentido de lo que hacemos y el por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos, era el acercamiento a la palabra, al texto. Y de alguna manera, los que vivís, os habéis formado, o nos hemos formado en la palabra, pues nos resulta querida, nos transforma, nos cuestiona. ¿Qué ocurre cuando esta palabra hay que llevarla al aula? ¿Qué ocurre cuando esta palabra tenemos que hacerla también vida y sentido a nuestros educadores, que se han formado en muchas cosas, pero que a lo mejor nos falta tiempo, mucho, que no lo tenemos, para que la palabra, para que la Biblia sea de verdad el motor, el alma, el sentido de tantas y tantas decisiones y sinergias que tenemos que compartir entre unos y otros? Decía esta mañana Raúl que si no hay comunidad, somos como francotiradores, personas que estamos perfectamente orientadas al saber, y lo difícil es compartirlo para que nosotros, nuestros compañeros educadores y fundamentalmente los niños puedan llevarlo y hacerlo suyo. ¿Cuántas veces hacemos de la palabra, de la Biblia, un recurso diferente que no esté solo en el currículum de religión, etcétera? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuelas de formación bíblica con nuestros padres, con nuestros educadores? Todo esto al final te lleva a pensar, a trabajar, a buscar a los mejores para entender que la palabra tiene que estar también en el aula y tiene que ser una herramienta de transformación, de discernimiento. No es fácil, es tiempo, no es fácil, hay que formarse. Me da mucha envidia cuando escucho, cuando comparto, cuando estudio con los hermanos protestantes, con muchas congregaciones, instituciones que dedican al estudio de la palabra, a la exégesis, al escrutinio. ¿Cómo hacemos de la palabra una herramienta de transformación? Hay como 3 mundos que tenemos que entender para trabajar la palabra en el aula, en la escuela. Por eso es Biblia y escuela, y hablamos de Biblia y escuela. Tenemos que conocer bien el mundo de la Biblia. Ojo, el mundo de la Biblia es exégesis, el mundo de la Biblia es hermenéutica. La palabra tiene su propia metodología. Pero tenemos que conocer también el mundo de la educación en clave bíblica. Tenemos que conocer los riesgos y tareas a las que nos enfrentamos y el daño que muchas veces hacemos cuando un texto es el pretexto para hacer lo que no se quiere. Y cuántas veces utilizamos la palabra porque nos conviene, porque es inteligente. Y por supuesto tenemos que conocer el mundo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes,
adultos o no adultos, ¿no? Pero es importante saber qué lenguaje o cómo van a trabajar este símbolo, el símbolo que tiene la palabra, cuál es el gesto que acerca al símbolo, cuál es la experiencia nuclear que permanentemente se da en la historia de salvación, ese partir de la experiencia, este encontrarse con conocimientos nuevos, esta interpretación que te tiene que dar a la vida, esta hermenéutica viva que tiene que estar dinamizando permanentemente los procesos metodológicos, no solo de la propia palabra en clave educativa, sino también de nuestras propias iniciativas cuando nos ponemos a trabajar o a discernir sobre diferentes ámbitos. ¿Qué es aquello que realmente debemos evitar? ¿Qué es aquello con lo que nos tenemos que encontrar? A veces es muy sencillo clasificar esos personajes bíblicos que durante todo este tiempo nos van a acompañar en un curso escolar, en diferentes momentos de la vida. Qué interesante sería empezar a trabajar desde el constructo de la historia, de la literatura y del propio mensaje que es la Biblia, que es la palabra, que hay que entenderlo en clave educativa, que es aquello por lo que nos esforzamos y trabajamos. Si yo leo el texto de Marta y María, os suena, ¿verdad? Fijaos que en el texto de Marta y María, no lo voy a leer ahora, presenta como la mejor opción la de María, la de la contemplación. ¿Qué ocurre si este texto queda aislado de todo lo que hay detrás? Fijaos que el texto anterior es el del buen samaritano. ¿Os acordáis? Esto es importante, que entendamos, que situemos, que generemos también una capacidad crítica para no aislar estos textos y evitar estos pretextos, ¿no? Si uno lee desde esta clave, de estas tres claves, desde la historia, desde la literatura y desde el propio mensaje que tiene la palabra, nos podemos encontrar, por ejemplo, en el texto de Caín y Abel, dos experiencias que nos significa. Fijar que el texto está escrito en la época asentada, después del siglo X antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo este tiempo, y en el mejor momento, se empieza a escribir los libros del Pentateuco, concretamente el Génesis. No se cuenta literalmente las cosas, como hay veces que nos obligan o nos hacen interpretar. Los textos también tienen una literatura, una forma de contar las cosas. Y por supuesto, tiene un mensaje, diferentes mensajes. ¿Por qué prefiere Dios la ofrenda de Abel, y no la ofrenda de Caín? Y pensemos que el momento histórico del pueblo, de la historia de salvación, es cuando realmente está asentado y vuelve otra vez en esta clave de idolatría, de acomodamiento, cuando verdaderamente el pueblo, la historia del pueblo, es una historia de un pueblo nómada, que busca la fidelidad en lo sencillo y en lo concreto. Curiosamente, se dan dos liberaciones, la liberación del Éxodo, son las tribus del sur, y la liberación del norte, que son las tribus, que es la tribu de Ur de los Caldeos. ¿Qué significa? Que también hay una conformación histórica del propio pueblo que si no tiene una exégesis y si no tiene una historia bien contada, puede llevar a malas interpretaciones. Incluso el propio mensaje también nos puede equivocar o nos puede confundir. Es muy delicado cuando no conocemos, cuando emitimos juicios y no conocemos realmente toda la significatividad y todo lo que tiene que ver. No lo vais a ver, no pasa nada, pero hay toda una trama literaria que fundamenta la parte histórica de todos y cada uno de los libros del Nuevo y Antiguo Testamento. Y fijaos, las diferentes tradiciones orales, muchas de ellas, conforman después lo que nos llega a nosotros, el canon, el texto aprobado, nuestro texto. Es un texto rico, profundo y que exige de permanente actualización para entenderlo y para adaptarlo a nuestros chicos y a nuestras escuelas. En este caminar sentíamos la necesidad de crear una gran comunidad donde compartir
propuestas, recursos. No son fáciles a la hora de adaptar, de verdad. Trabajar con la palabra y adaptarla a niños de 3, 4, 5, 12, 16, 18 años no es fácil, porque teniendo en cuenta este círculo hermenéutico hay que trabajar muchas claves que ayuden a entenderlo. Desde la plataforma de In and Out, que es gratuita, hemos querido compartir, abrirlo generosamente para que tengáis acceso a la palabra desde la propuesta educativa. Las Biblias, los textos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son fundamentales de tenerla, de orarla, de ver qué nos dice la palabra constantemente. Pero también tenemos que ser generosos en la posibilidad de facilitar, no solo al educador, sino también a nuestros niños, a nuestras familias, los textos seleccionados. Hay que seleccionar, a veces repetir, pero fundamentalmente entender la contextualización, desde esa metodología que contaba antes. Partimos de la experiencia, confrontamos con la palabra y discernimos nuestra vida y nuestra propuesta vital. Recursos gratuitos que podéis acceder en clave de Lectio Divina. No sé si os ha nombrado a lo largo del día de ayer y de hoy. Creo que es una de las magias, de las propuestas también metodológicas que nos ayudan a entender este dinamismo. Por eso quiero que sepáis que hemos abierto todos y cada uno de los libros que trabajamos con Verbo Divino, con muchas editoriales especialistas en textos bíblicos y ayudando al desarrollo y a la aplicación desde 3, 4, 5 años hasta 18 para que podáis hacer uso de este material, que de verdad la palabra no sea solo el acompañante curricular del área que toca, sino que dediquemos tiempo a nuestros alumnos, fundamentalmente a nuestros educadores, que somos la esencia de aquello que vivimos y sentimos, y fundamentalmente que nos interpele permanentemente a la hora de tomar decisiones, a la hora de tenerlo también como termómetro que calibre nuestro fundamento pedagógico. Sin la palabra, somos como aquel que no tiene el GPS, el mapa hacia dónde caminar. Creo que es muy rica, muy interesante que dediquemos tiempo a la formación, al estudio y sobre todo a ver cómo permanentemente la palabra nos está invitando a cambiar, a convertirnos, a transformar. Pero de verdad, dediquemos tiempo a la palabra, accedamos a los textos bíblicos, formémonos y sobre todo, que somos educadores, generemos el espacio metodológico y pedagógico para que de verdad sea una herramienta de cambio y de transformación. Muchas gracias.